Saludos cordiales, mi nombre es Roberto Pablo Borda Gutiérrez, soy abogado de profesión, docente universitario, especialista en Derecho de Trabajo, y para mí es un privilegio poder encontrarnos nuevamente y discutir acerca de un tema de actualidad muy interesante, que es la desconexión digital en el derecho laboral peruano. Les invitamos a poder revisar algunos antecedentes, vertir algunas opiniones y conclusiones respecto a este interesante tema. ¿En qué consiste concretamente la desconexión digital? ¿Es realmente algo novedoso? ¿O es acaso que es una figura que ha venido a quedarse? Por supuesto, la desconexión digital tiene un alcance superior y que le atañe no solamente a la legislación peruana, sino al mundo entero. ¿Y de qué se trata esto? Es el derecho que tienen los trabajadores a que se le garantice su descanso efectivo, protegerlo de alguna manera de algunas enfermedades modernas, como por ejemplo la fatiga digital, el tecnoestrés o, o una figura que está tomando mucha fuerza sobre la esclavitud digital. ¿Y en qué consiste esto? Principalmente esto viene desde el desarrollo tecnológico que se ha suscitado en el mundo. Constantemente las personas estamos más atentos y más dependientes de los medios de comunicación, a través de los teléfonos, a través del internet. Y es posible que no se vea las consecuencias en un futuro inmediato, sino que a medida que pase el tiempo, esto puede complicar seriamente nuestra salud. Esto no es nada nuevo. Esto se ha venido, digamos, aquilatando paso tras paso hasta establecerse pues una dependencia enfermiza de la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador, que trasciende los límites de la jornada de trabajo. ¿Por qué se toma medidas al respecto? Porque con la cuarentena, con el COVID-19, nos hemos dado cuenta que el trabajo en la casa es más pesado incluso que el trabajo que se realizaba en la empresa, por muchos factores que a continuación vamos a ir desarrollando. Pero la desconexión digital tiene que ver mucho con la nueva redefinición de lo que es el descanso. Descanso, que es un derecho constitucional que ya está consagrado y que es importante que nosotros le tomemos la importancia de vida. Un antecedente de lo que me estoy refiriendo es que con el tema de la pandemia, el gobierno tuvo que tomar unas medidas, como el aislamiento de las personas. Y se hizo como una forma de poder activar la economía, figuras tales como el trabajo remoto, que es distinto al teletrabajo. Y que esta figura del derecho laboral novedosa se dio a consecuencia de la pandemia. ¿En qué consiste el trabajo remoto? El artículo 16 del decreto de urgencia 026 del 2020 establece que el trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicio subordinada, pero que esta prestación de servicio no se hace en el centro laboral, sino que esta prestación de servicio se hace en el domicilio del trabajador o en el lugar que él designe como aislamiento, siempre y cuando la naturaleza de la actividad que realices se lo permita. No cualquiera puede realizar trabajo remoto, no cualquier actividad laboral se puede implementar el trabajo remoto. En este orden de ideas,
en el artículo 17 del cuerpo normativo señalado, decreto de urgencia 026 del 2020, se le faculta al empleador, tanto del sector público como del sector privado, a modificar el lugar de la prestación del servicio de sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, como consecuencia del estado de emergencia. Pero la desconexión digital ha venido para quedarse. Si bien es cierto, se ha dado en este contexto, pero lo cierto es de que nos va a servir incluso después de que haya terminado la pandemia. Por eso es importante conocer, saber cuáles son sus alcances. El trabajo remoto no es aplicable para trabajadores confirmados con COVID-19, lo dice la norma, o los que se encuentren con descanso médico, o los que tengan alguna, digamos, comorbilidad que les impida acercarse o vulnerar su aislamiento social. Más conocido por ustedes como personas vulnerables, ya sea porque tienen algún tipo de cuadro que les impida de repente tener una salud fortalecida, donde estén altas sus defensas. Y hay ejemplos como la diabetes, insuficiencia cardiorrespiratorias, exceso de peso, entre otras comorbilidades que ha señalado la norma. Para esos trabajadores, lo que se les aplica, pues, es la suspensión imperfecta de labores. Pero, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que sí están sanos y que necesitan ganar una remuneración para poder mantener a su familia? Para ellos, y de acuerdo a, si se lo permite, la naturaleza del trabajo que realizan, se le puede aplicar tranquilamente el trabajo remoto. Pero, como les decía, ¿no? El trabajo remoto tiene otras particularidades. Una de las cosas que también es importante saber o conocer es que el empleador, cuando realizaba la actividad laboral dentro del local de la empresa, el empleador tenía que garantizar la seguridad y salud en el trabajo de ese trabajador. ¿Qué pasa cuando el trabajador labora en su casa? ¿Quién garantiza ahí? Bueno, ahí hay mucha controversia. Para legislaciones avanzadas, europeas, llámese España o Francia, el empleador sigue teniendo responsabilidad a pesar de que el trabajador está trabajando en su casa. Porque hay muchos factores que se debe proteger, ¿no? El exceso de trabajo, de repente no tener las herramientas adecuadas para la realización del trabajo, una adecuada iluminación, entre otros factores que también son importantes, una silla ergonómica donde puedan desarrollar su actividad laboral. Es por ello que en el decreto de urgencia 127 del 2020, en el artículo 18, establece por fin el respeto al derecho de la desconexión digital del trabajo. Entonces, mediante este derecho, el trabajador se desconecta de los medios informáticos, de telecomunicaciones, plataformas y análogos que se utilizan para la prestación de su servicio, respetando además también los días de descanso, las licencias y los periodos de suspensión de la relación laboral, como por ejemplo en épocas de vacaciones, ¿no? Qué importante, ¿no? ¿Qué otras obligaciones puede tener el empleador y el trabajador respecto a la desconexión digital, ¿no? Cuando son trabajadores que no están comprendidos en la jornada máxima, es decir, aquellos trabajadores que están, por ejemplo, a tiempo parcial, el tiempo de la desconexión debe ser al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Por qué se tiene que tomar este tipo de medidas? Porque muchos empleadores tienen esta idea, ¿no? De que como es un trabajo remoto, el trabajador está a su disposición las 24 horas del día. Y era necesario ponerle límites a ese pensamiento. Entonces, un trabajador a tiempo parcial
bueno, se puede levantar, como son pocas las horas, son menos que la jornada ordinaria, entonces puede organizarse de otra manera. Pero acá viene un problema. El empleador siempre dice, ¿no? El trabajador puede levantarse a las 9 de la mañana, de repente realizar sus actividades hasta las 2 de la tarde, 3, hasta las 5, hasta las 7, hasta las 10 de la noche, y no hay límite. No se le respeta su jornada. Entonces, con la normatividad, lo que se trata de dar a entender de que, si bien es cierto, puede tener un desempeño de menos horas de trabajo, estas tienen que cumplir de una manera que la desconexión sea efectiva, por lo menos 12 horas, hasta que vuelva a reincorporarse a su trabajo, ¿no? Al otro día, se entiende. Respetando los días de descanso, los domingos, los feriados, los días de licencia y otras, ¿no? De suspensión de la relación laboral, que ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Puede ser vacaciones, ¿no? que es, que es una forma de suspensión, ¿no? Licencias por descanso médico, licencias personales, sin goce de haber, etc. Para poder tener una idea de qué es lo que estamos, el verdadero alcance de lo que estamos hablando, el gobierno por fin, en el marzo de este año, del 2021, saca el decreto supremo número 04-2021-TR, que establece el derecho a la desconexión digital en el artículo 9-A, que precisamente aclara el párrafo 18.1.4 del artículo 18 del decreto de urgencia número 026 del 2020, que hemos visto, ¿no?, en los antecedentes. Que si bien es cierto, esto se realizó por el contexto de la pandemia, esto viene a quedarse. Y se entiende que en el territorio nacional se tiene que dar cumplimiento a al derecho a la desconexión digital del trabajador. Es decir, que se desconecte, el trabajador se desconecta de los medios informáticos, telecomunicaciones y análogos, entiéndase internet, telefonía, entre otros, plataformas digitales, o cualquier otro instrumento que sirva para la prestación de sus servicios. Es el respeto a esta desconexión, el respeto al descanso, que se debe tener siempre en consideración por un tema de salud del personal a su cargo, del trabajador mejor descansado, que disfruta más con la familia, es más productivo, y eso hay estudios que respaldan eso. En consecuencia, el empleador no puede exigir al trabajador realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral a través de dichos medios, entiende, informático, ¿no?, de comunicación, mientras dure su tiempo de desconexión digital. Salvo, porque siempre hay una excepción, el trabajador acepte realizar trabajos en sobretiempo. O siempre y cuando concurran circunstancias señaladas en el segundo párrafo del artículo 9 del decreto legislativo 854. Es decir, el empleador puede requerir la presencia del trabajador cuando está en tiempo de desconexión digital, en caso de fuerza mayor, en caso de caso fortuito. Los hechos del hombre, los hechos de Dios, para los que de repente puedan entender esta figura. Por ejemplo, ¿no?, si hay un incendio, si hay un terremoto, si hay un desastre natural y se necesita la presencia del trabajador, el empleador puede vulnerar el derecho a la desconexión para tener coordinación con con el trabajador para efectos de que se solucione algún tipo de problema. Que atañe siempre y cuando ataña a las funciones laborales que tiene este trabajo. Entonces, hay excepciones. Pero también hay algo que es duramente criticado y que de repente otras legislaciones no contemplan. En el artículo 9
A.2 del Decreto Supremo 04 del 2021 TR, dice algo curioso, ¿no? El derecho a la desconexión digital no excluye el uso de medios informáticos, telecomunicaciones o análogos por parte del empleador para asignar tareas o remitir comunicaciones al trabajador, siempre que esto no esté obligado a conectarse a dichos medios o a atender las tareas o comunicaciones fuera de su jornada laboral. Es decir, que le da luz verde para que el empleador se pueda comunicar con el trabajador en su tiempo de desconexión digital, siempre y cuando no le asigne tareas o siempre y cuando realice o le informe algo al trabajador. Porque se entiende que el trabajador tiene que realizar esa actividad una vez que se incorpore a su jornada diaria de trabajo. Entonces ¿en qué quedamos, no? Entonces sí puede haber un tipo de comunicación, un tipo de comunicación informativa, o le puede asignar una tarea, pues claro, pero siempre y cuando esa tarea se haga en el tiempo de la jornada laboral. Entonces esto es un poco contradictorio, ¿no? Y es motivo de muchas críticas, ¿no? En otras legislaciones, por ejemplo, no se contemplan, no simplemente es en ese tiempo de la desconexión. El empleador no te puede remitir ningún tipo de comunicación, ni te puede amenazar, ni te puede sancionar, si justo eso es lo que se quiere garantizar, ¿no? Sin embargo, acá hay un despropósito, ¿no? Que es materia de una crítica, ¿no? Esperamos que con el tiempo esto pueda mejorar, ¿no? Otra de las cosas, a pesar de que es una figura novedosa, el tiempo de la desconexión digital se extiende entre el término de la jornada diaria de trabajo y el inicio de la siguiente. Terminada nuestra jornada laboral, tenemos derecho a nuestra desconexión digital hasta el inicio de la nueva jornada. Esto es importante porque durante este tiempo el empleador y el trabajador acuerdan que este último realice alguna tarea o coordinación de carácter laboral. Solamente si se dan las circunstancias del párrafo 9 del decreto legislativo 854, cuando esa labor se considere, siempre y cuando esa labor se considere trabajo sobre tiempo, como habíamos comentado, o se pague una compensación con un descanso sustitutorio. O sea, por el tiempo que he trabajado en sobretiempo, me lo puedan compensar con un descanso en el mismo tiempo y modo. Eso para poder tener entendido cuáles los parámetros de la desconexión digital. También se considera tiempo de desconexión digital, y esto es importante porque se aclaró por fin, los días de descanso semanal, o sea, los domingos, no siempre cae en domingo, hay empresas que el descanso semanal puede ser cualquier día de la semana, los días feriados, los días de descanso vacacional, los días de licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral, por descanso médico, por vacaciones, ¿no? O por algún tipo de licencia de carácter personal que se le concede al trabajador. Entonces, la realización de tareas, coordinaciones de carácter laboral en los días de descanso semanal, en los días feriados, se considera trabajo efectivo y se paga y se compensa de acuerdo al decreto legislativo 713. Eso es muy importante, porque no se le puede considerar de otra manera, ¿no? Estaría vulnerando definitivamente, una vez más, el derecho que tenemos al descanso. Y si a través de un acuerdo el trabajador y el empleador establecen que se va a reincorporar teniendo su mes de vacaciones, entonces se le tiene que pagar. Asimismo, el derecho que tiene el trabajador a la desconexión digital para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, aquellos trabajadores que no están
digamos, siendo fiscalizados, o sea, supervisados su hora de entrada, su hora de salida. O aquellos que hacen el servicio intermitente, ellos se les debe respetar también su derecho a la desconexión digital, por lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Además, también tienen derecho a su desconexión digital, a su descanso, sin que sea interrumpida por el empleador, durante sus días de descanso semanal, en los domingos generalmente, los días feriados, días de descanso vacacional, días de licencia y otros días de suspensión de la relación laboral, sea cual fuera, sea perfecta o imperfecta. Esa es una garantía que es importante establecer. No es que porque sea personal de dirección, ¿no?, o sea personal no sujeto a fiscalización o de servicio intermitente, no tengan derecho a la desconexión digital. ¿Por qué se ha tenido que regular esto? Porque antes no había una regulación que castigara al empleador que infrinja esta norma que hemos tenido a bien compartir con ustedes. Por eso es que en este Decreto Supremo 04/2021 se ha establecido por fin cuál es la sanción que recibe el empleador que vulnera el derecho a la desconexión. Constituye, como dice en su disposición complementaria modificatoria 10ª, constituye infracción administrativa grave, porque se está incumpliendo las disposiciones laborales excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus, porque el trabajo remoto nace pues de este contexto de pandemia. Pero esto, como les digo, la desconexión va más allá, no solamente aplicable a los trabajadores que están en aislamiento, que están haciendo trabajo remoto, sino para todos los trabajadores, incluso para los trabajadores que realizan actividades presenciales. Por eso nosotros tenemos que partir de la idea de que si el trabajador es coaccionado por su empleador para realizar tareas en el tiempo de su desconexión, eso definitivamente acarrea una sanción administrativa de parte de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, muy conocida por todos nosotros como la SUNAFIL, a través de su sistema inspectivo. Es por ello que es muy importante conocer cuáles son los alcances de esta norma para poder hacer respetar nuestros derechos. Entonces, tenemos que dejar a consideración de todos ustedes lo importante es que respetar el derecho a la desconexión digital. Y establecer, ¿no?, mediante la comunicación directa con la empresa, decirle de que en el momento de la desconexión digital no puede asignarme de ninguna manera una tarea para cumplir en ese acto. No se puede. Eso protege nuestra salud, nos libera del estrés laboral y sobre todo nos hace personas productivas. Personas descansadas son personas productivas. Les agradecemos su presencia en esta corta explicación respecto a los alcances de la desconexión digital. Siempre agradeciendo que vean nuestros videos y que respalden esta iniciativa de poder compartir con todos ustedes estas, digamos, ayudas jurídicas en el ámbito del derecho laboral que nos van a servir para todos en general, a los que son trabajadores y a los empleadores también. Les agradecemos su cordial asistencia a este evento jurídico que nos permite comunicarnos cada vez mejor y saber cuáles son los verdaderos alcances de este tema tan interesante que es la desconexión digital. Muchísimas gracias.